Bienvenidos al entregable número 3, correspondiente al módulo de recursos educativos digitales de la especialización de TIC aplicadas a la educación de la Universidad de Santander, UDES. Quien les habla, Edwin Camarra Aragón, docente de la institución educativa Simón Bolívar. Les hablaremos un poco de la implementación de un red para un propósito educativo o para un proceso educativo. Como indicamos, los red son recursos educativos completamente digitales. Vamos a hablar un poco de ellos. Vamos a hablar primero que todo sobre el contenido que se va a desarrollar en este video. Vamos a hablar de las características y posibles usos de los red, la postura argumentada frente al uso de los recursos educativos digitales, los recursos educativos digitales elegidos, la funcionalidad y los aportes al proceso de enseñanza, los objetivos, temáticas propuestas y las mejoras que se le aplicará al red en dado caso que se necesite o que se hayan encontrado en el diagnóstico. En este caso vamos a hablar de algo muy importante que son los componentes. Según la fuente de Cubides, en el año 2013 se derogan unos componentes. Primero que todo, el objetivo de los recursos educativos digitales es permitir al alumno reconocer de manera explícita qué va a aprender. Luego, el contenido da a enseñar o puede ser de las definiciones, explicaciones, artículos, videos, entrevistas y lecturas, entre otros componentes. Luego sigue el tema de las actividades de aprendizaje que guían al estudiante a alcanzar los objetivos propuestos. Luego viene un concepto de autoevaluación y conceptualización que permiten al alumno autoevaluar el conocimiento y reutilizar el objeto en otros escenarios. Luego viene algo muy importante que son las características de los recursos educativos digitales. Prestemos mucha atención a estos elementos o estas características, perdón, que nos van a definir a un 100% cuáles son los recursos educativos digitales y cómo identificarlos. Pasamos con el concepto de elementos de multimedias, en este caso, que son todos los elementos animados de manera digital, ya fotografías, elementos multimediales, videos, entre otros elementos multimediales. Se dicen que también son sincrónicas y asincrónicas. ¿Qué quiere decir con el concepto de sincrónicos? Con la interacción en tiempo real, por ejemplo, una videoconferencia. Y cuando hablamos de asincrónico, que permite el acceso al contenido en momentos diferentes, al ritmo de quién, del estudiante. Luego pasamos a un concepto que es la reutilización de contenidos, que se refiere a la, digamos, a la práctica de adaptar, modificar o combinar y distribuir materiales digitales para diversos contextos educativos. Luego viene un concepto de usabilidad, que son en los recursos digitales, se refiere a la capacidad del recurso para que los usuarios, tanto estudiantes como docentes, interactúen de forma cómoda, eficiente y efectiva. Luego viene un concepto de flexibilidad, que es una de las cosas más interesantes de los recursos educativos digitales. Le permiten al estudiante ingresar en cualquier tiempo, ¿verdad? No limita los tiempos de acceso, de accesibilidad. Entonces, esto es una de las cosas muy importantes. El estudiante puede acceder a la información o al material en cualquier momento. Luego viene un tema de retroalimentación que es crucial para mejorar el aprendizaje al ofrecer información específica sobre el desempeño, permitiendo a los estudiantes corregir errores, comprender y autorregular su proceso de aprendizaje. Luego viene un concepto que es la colaboración. Aquí interviene mucho el tema de los foros educativos, donde el estudiante y el docente pueden interactuar mediante el tema de foros o mediante anuncios que se dan en las mismas plataformas. Este concepto de adaptabilidad es un concepto o una de las características que le permiten a los recursos educativos digitales ser compatibles y adaptarse también a la información
a la información generada por el docente o a la información generada por los estudiantes. Estas son las características más notables de los recursos educativos digitales. Partimos ahora en una pregunta, la postura argumentada frente al uso de los redes en el proceso educativo. Con esto lo dividí en dos conceptos. Primero, del rol del estudiante, que tiene que ser un aprendizaje autónomo, es decir, le permite al estudiante, digamos, evolucionar o evolucionar en el tiempo, ser autónomo, ser analítico, ser autocrítico y ir profundizando a un estudiante también, pues, con unas capacidades completamente investigativas. Un aprendizaje interactivo, el uso, por ejemplo, de simuladores, de videos y juegos, hace que el proceso sea más dinámico y entretenido. El tema de colaboración, herramientas como wikis o foros fomentan el trabajo en equipo con compañeros incluso a distancia. Luego pasamos del rol del docente. Innovación, los RED ofrecen la posibilidad de implementar nuevas metodologías de enseñanza, personalización, el docente personaliza los contenidos, filtra los contenidos que quiere darle al estudiante en este caso, optimización de tiempos, el profesor no tiene que estar preparando diariamente los contenidos, sino que los puede programar y los puede montar en los recursos educativos digitales, en este caso. Una evaluación formativa, facilitan el seguimiento del proceso de los estudiantes a través de plataformas en línea. Esto es muy importante. El docente va a tener, digamos, una planificación detallada de las evaluaciones que va ejecutando. Pasamos a un ítem que son los recursos educativos digitales implementados en este caso. Utilizamos el Google Classroom, que es una herramienta EVA o entorno virtual de aprendizaje. Utilizamos Khan Academy, que es una plataforma educativa. Utilizamos Padlet, que es para crear muros interactivos. Utilizamos Geniali para el tema de listas de cotejo o autoevaluaciones. Utilizamos PET, que es una página o plataforma de simuladores para que el estudiante pueda conocer o ver la funcionalidad de los circuitos, y una de las funciones que tiene es que no arriesgamos a nivel físico a nuestros estudiantes tampoco, y le permitimos, cuando no tenemos laboratorios en las instituciones, experimentar o vivir esa experiencia. Tenemos Canva, que es donde creamos estas diapositivas o presentaciones, en este caso, que nos permiten crear un sinnúmero también de elementos como módulos comparativos, también incluso podemos crear ahí mapas comparativos, mapas conceptuales y un sinnúmero de funciones que tiene esta aplicación de Canva. Luego, los recursos educativos a nombrar, en este caso Classroom, que es una de las plataformas que utilizamos, es donde se va a encapsular cada una de las aplicaciones de aprendizaje educativas, en este caso como Padlet, como Khan Academy, como EducaPlay. Ellas van sincronizadas todas en un solo sitio. Me permite Classroom de manera gratuita tener la posibilidad de crear mis contenidos académicos. Recursos como por ejemplo Khan Academy, que nos permite, es una plataforma muy, digamos, planificada, bien planificada, en donde tenemos una estructura de nuestras clases con su introducción de circuitos, cantidades de circuitos. Ahí le explicamos a los niños qué son circuitos series, qué son circuitos paralelos, qué son circuitos mixtos, referenciando siempre, pues, de manera ilustrada o interactiva mediante videos. Luego pasamos a Padlet, que es donde creamos el muro interactivo, como lo pueden apreciar. También se hicieron unos videos donde se alojaron en la plataforma de YouTube. Se hicieron, por ejemplo, una autoevaluación utilizando, en este caso aquí, como lo pueden apreciar, formularios de Google, EducaPlay, donde hicimos un pequeño juego para que el niño conociera y interactuara de manera más amigable con la plataforma. También hay lista de cotejos en Genialis, como les dije con anterioridad. El niño puede responder un sinnúmero de preguntas que le van a permitir al docente
saber si está funcionando o está llenando el objetivo, digamos, las actividades académicas a desarrollar en el Classroom. Luego el simulador PET, como les dije, donde se crearon unos videos, donde se le enseñan al niño qué es un circuito serie, cómo se estructura, cómo se organiza, cómo se utiliza la herramienta PET Simulation, en este caso, y el estudiante puede ver qué es un voltaje, qué es un amperaje, entre otros conceptos. Luego la herramienta Canva, donde desarrollamos, como les dije con anterioridad, esta presentación. La funcionalidad y el aporte en el proceso de enseñanza. Las herramientas digitales han revolucionado el proceso de enseñanza y aprendizaje. Ya el profesor va a dejar a un lado, por ejemplo, esa enseñanza, digamos, retórica que traíamos con anterioridad, porque si vemos los contextos de nuestros niños son completamente diferentes. Son enfocados más que todo al uso de herramientas computacionales. Objetivo del RED para enseñar el concepto, desarrolla la comprensión y aplicación de conceptos fundamentales de circuitos eléctricos, utilizando un enfoque de aprendizaje combinado mediante las TIC. Se busca integrar la gestión educativa a través de Google Classroom, la profundización teórica con Khan Academy, la creación de contenidos colaborativos e interactivos mediante Padlet, mediante Genially, y la evaluación lúdica y formativa con EducaPlay, con el fin de fomentar un aprendizaje autónomo, significativo y dinámico en los estudiantes. ¿Cuáles son esas mejoras digamos, que se evidenciaron en nuestros recursos educativos digitales? La primera mejora es fomentar las experimentaciones y el pensamiento crítico. A diferencia de un laboratorio físico, como lo dije, las instituciones lastimosamente no cuentan con laboratorios de física y tenemos la posibilidad de buscar en el mercado, digamos, digital, algunas herramientas que nos permitan y suplan esas necesidades. La segunda mejora es plataformas interactivas. Aunque las estemos utilizando, existen dentro del mercado digital muchas otras plataformas que le permiten al niño interactuar de manera más dinámica y práctica. La tercera mejora es filtrar los contenidos de forma objetiva. Muchas veces, uno de los errores que de pronto podemos encontrar con el uso de estas plataformas es la filtración de contenidos, la veracidad de esos contenidos y qué tan, digamos, organizados son esos contenidos para los contextos en los que tenemos nuestros estudiantes. En conclusión, el uso de estas herramientas digitales como Google Classroom, Padlet, Khan Academy y Genialit transforman fundamentalmente el panorama educativo. Al integrarlas como recurso, se supera el modelo de enseñanza tradicional, lineal y centrado en el docente para dar paso a un entorno de aprendizaje dinámico, interactivo y centrado en el estudiante. He tenido la oportunidad de ponerlo en práctica en la institución educativa Simón Bolívar, como lo pueden apreciar en las evidencias que voy a plasmar, 100% exitoso, con una planificación bien detallada. Espero que les haya parecido interesante la temática y que visiten nuestro sitio web o nuestro website, en este caso, o el EVA, el entorno virtual de aprendizaje, para llenar y enriquecer de mejor experiencia. Muchísimas gracias.